¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes para todos. Otra vez arrancando aquí, otro sábado más junto a todos ustedes en el aire de IP para hacer un nuevo área deportiva. Alejandro Mítica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, gracias por estar del otro lado acompañándonos en esta hora de área deportiva, como siempre con mucha información sobre todo lo que sucede con nuestros deportistas argentinos aquí en el país y por todo el mundo. Creo que es casi como el noticiero semanal del deporte argentino, el deportista argentino, es lo que más o menos queremos hacer humildemente con un gran compendio de noticias, de información, muchas imágenes y por supuesto siempre entrevistas, voces de los principales atletas, de los principales deportistas y gente relacionada al mundo del deporte. Por allí vamos a ir encaminando también alguna de las entrevistas que vamos a tener en un ratito nada más para un muy buen programa del día de hoy, muy cargado como siempre. Como siempre también tenemos que invitar a la gente, Ale. Los invitamos a que se sumen a través de nuestro Instagram areadeportiva.tv y también lo puedes hacer a través del WhatsApp al 1541767958. Aprovecho a decirte que en un ratito nada más con nuestra entrevistada de lujo, querés interactuar con nosotros, hacer una pregunta, lo vamos a hacer a través de estas dos vías de comunicación. Excelente, pueden hacerlo y a lo largo, como lo decimos siempre, a lo largo de toda la semana también pueden acompañarnos a través de las redes, obviamente siguiendo todos los posteos y haciendo preguntas, inquietudes, lo que tengan a mano o que quieran consultar, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y obviamente nosotros estaremos aquí atentos los sábados para responder con material. Vamos a contar con quién vamos a estar charlando en un ratito nada más, vamos a armar el living habitual de área deportiva para poder desarrollar un tema que yo creo que a la protagonista la lleva por dos caminos, como la hemos escuchado en más de una oportunidad y ha charlado con nosotros también, por un lado de su etapa como deportista de élite, como deportista de alto rendimiento, pero también ahora del lado de la psicología deportiva, a partir de casos que van apareciendo. Muchas veces el tema vuelve a ponerse en el tapete, como se suele decir, cuando pasan casos como lo que sucedió hace un par de semanas atrás en Wimbledon y que algo comentamos la semana pasada. Te contábamos el otro día que hablábamos justamente sobre la problemática que tenía Zverev, el tenista muy conocido. Pasó con Camilo Hugo Carabelli, también otro tenista argentino. Ha pasado un montón. Simone Biles, hemos tenido a Romina Piñatelo, a Michael Phelps, muchos deportistas de élite de alto rendimiento. Y en este caso, obviamente, qué mejor que no solamente que vamos a estar hablando con una licenciada en psicología deportiva, sino también que ella la vivió adentro, ¿no? Siendo una atleta olímpica de alto rendimiento, con mundiales y demás. Por los dos lados, creo que qué mejor que una profesional haberla vivido también en carne propia, todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento y la psicología deportiva. Si la mencionás, aparece acá atrás, mirá. Sí, mira, nada más y nada menos, estamos hablando de Romina Platarotti, que va a estar charlando con nosotros. Ahora, en un ratito nada más, ahí, mirá, con todos sus premios Olimpia y demás, estamos hablando de justamente de una experta en todo lo que tiene que ver con la problemática que vienen sufriendo los deportistas de élite de alto rendimiento. Y bueno, vamos a charlar con ella acerca de cómo tratarlo, ¿no? Cómo superarlo, porque obviamente del otro lado tenemos muchos deportistas también que nos están escuchando y que atraviesan. Lo pasó el otro día charlando, de hecho, con Isabel Ditela, la esgrimista, que nos contaba que estuvo casi por dejarnos. Pasó con Facundo Nieva aquí, también en el piso, que quería dejar y al otro año volvió. Bueno, muchos deportistas que atraviesan constantemente por esta situación. Por eso está cada vez más involucrada la psicología, por suerte, dentro del mundo del deporte. De eso hablamos en un ratito también, porque en un rato vamos a estar charlando con un campeón sudamericano, nada más y nada menos, la cabeza, si querés, de lo que fue la gran conquista que lograron las Panteras, la selección argentina femenina de vóley, que de manera invicta consiguió el título sudamericano en Brasil, en casa obviamente de quizás la selección más fuerte del continente en esa disciplina. Bueno, vamos a sería hoy la Copa América, ¿no? Sería la primera vez en la historia en la que Argentina logra justamente esta Copa América, siendo invicta, ganándole en la casa justamente a nada más y nada menos que a Brasil. Vamos a estar charlando con... Y hablando de grandes nombres del deporte argentino, que mejor que charlar con Daniel Castellani, en un ratito. Ahí lo ven ustedes también en nuestro wall, la chance de poder charlar con un referente, no solamente del vóley, del deporte argentino en general, que acompañó a distancia esta vez, pero que fue gran parte del formador de esta selección que dio que hablar la última semana. Así muchas alegrías que nos dio, obviamente. Sí, también. Vamos a charlar un ratito con él en el 82. Como jugador, como técnico también. Siempre decimos que se hace visible cada vez que una selección logra un título tan importante como fue en Seúl 88. Bueno, muchos títulos, muchas medallas, muchos logros de Daniel Castellani, que bueno, en este caso con el rol, que creo que tiene más años
de entrenador que de jugador, así que y obviamente pasó por diferentes partes del mundo siendo entrenador, así que tenemos seguramente el placer de charlar con él acerca de estas sensaciones que dejaron las Panteras invictas. Pero es apenas algo, eso, es apenas un aperitivo porque hay muchas cosas más que van a ir apareciendo aquí. Vamos a ir contándote rápidamente de qué se trata algunos de los temas que vamos a estar charlando en el día de hoy. ¿Querés arrancar por allá, por tu sector? Ya estamos justamente hablando de Mika Levalle, que acaba de lograr justamente el título en los 1500 metros, acaba de batir récord. En un ratito te vamos a estar contando acerca de los resultados, que están de gira por España y bueno, obviamente son, como quien dice, roces internacionales que suman a que se vayan preparando para lo que siempre uno anhela, ¿no? A los campeonatos mundiales, a los campeonatos olímpicos. Casi que no tocamos el fútbol nosotros en este programa, pero siempre hay una buena oportunidad para charlar un poquito de fulbito, en este caso porque arrancó la Copa América Femenina en el día de ayer, y el martes va a estar debutando la selección argentina, que está en un nuevo proceso con algunas jugadoras que ha repatriado, por suerte, con jugadoras que son del más alto nivel y que por diferentes motivos estuvieron corridas de la selección durante un tiempo. Bueno, algunas que vuelven, pero también una nueva camada que comienza a aparecer y que tiene la intención, obviamente, de hacer una buena copa, que no es clasificatoria al Mundial, como sí lo eran las anteriores, sino que va a haber también eliminatorias sudamericanas femeninas en esta edición para lo que va a ser el Mundial de 2027. Sí le da el pase, obviamente, a los dos primeros para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las dos primeras, en este caso, se da esta oportunidad para y esto creo que es el deporte universitario, ¿no? Estamos hablando, sí, justamente. La Federación de Deportes Universitarios, bien digo, la FEDUA, van a estar participando del campeonato mundial que se disputa todos los años, llevando 90 atletas, 8 deportes. Después te vamos a estar contando en detalle acerca de esta gran delegación que vienen teniendo buenos resultados cada vez que se presentan. Así que te vamos a estar contando de los equipos y los deportes que nos van a estar representando. Y además, como si fuera poco, mirá, más cosas. Tenemos el handball que tuvo un amistoso importante esta semana, empezando un nuevo ciclo preparatorio para lo que va a ser el torneo Sur-Centro, que vendría a ser una especie también de campeonato panamericano, por llamarlo de alguna manera, aunque la mayoría de los equipos son de Sudamérica, y también para el Mundial de 2027, nada más y nada menos. Ahí ya tenemos a Cata Turienzo en vela, bueno, te vamos a estar contando. Campeona en europeo, interesante también. Muy buen resultado que logró obviamente en este torneo internacional, y ahí tenemos nada más y nada menos que nuestra selección argentina de softball, que si bien no logró estar dentro de los primeros 4, viene siendo de todos modos número 1 en el ranking a nivel mundial, pero bueno, en este caso no pudieron llegar a instancias finales, pero hicieron una muy buena campaña. Campeonato mundial, ¿no? Nada más y nada menos. Y si tenemos tiempo hablamos de otras cosas, juegan los Pumas en un rato. Tenemos agenda, obviamente, que te contamos todo lo que se viene. El tema es que corre el reloj, ya estamos en casi 10 minutos de las 2 de la tarde en vivo en este sábado súper agradable. Nos vamos a meter en el atletismo, ¿te parece, para arrancar el programa? Vale. Uno de los títulos que fuimos dando a lo largo de esta gran apertura informativa. Vamos a estar hablando de Micaela Levalle, ahí la ven ustedes en lo que fue la definición para la atleta marplatense, como bien marca el graph, de una carrera por el Continental Tour 2025. Este es un torneo de categoría bronce, se lo llama, sería como una tercera categoría dentro de lo que es el atletismo mundial, pero que le sirvió a la Argentina para conseguir justamente récord nacional en este meeting realizado en la zona de Ordizia, en España, allí con un tiempo de 4 minutos 10 segundos 92 centésimas. Le alcanzó a Micaela para, progresar, obviamente, a partir de marcas que terminan siendo significativas en el plano nacional, en el plano sudamericano, muy lejos todavía de lo que es el mundo todo, si querés, teniendo en cuenta esto, que fue quinta en un torneo que no es del primer nivel. Más allá de esto, sirve, suma, acompaña siempre el buen resultado al progreso de un atleta. Y un detalle a marcar también, ¿no? Que en algún momento habrá que detenerse. Es otra marplatense, en este caso fondista, pero también atleta de pista que se destaca. Hay varias que lo han hecho en el último tiempo, bajo el mando de Leandro Malgor, el técnico de la selección, y que, evidentemente marca que algo hay ahí, ¿no? Hay como un espacio a explotar o a darle más oportunidades o un poquito más de opciones o acompañamiento para que pueda terminar de desarrollarse. Así que, bien por Micaela Levalle, que consiguió un gran resultado a nivel personal, pero también
pensando en el futuro, en lo que se pueda llegar a ver. Tenía el récord Federer Luna con 8 centésimas de diferencia, ¿no? Lo que acaba el debate, el récord tenía con 4:10.98 y 4:10.92. 6 centésimas, pero fíjate lo que significa 6 centésimas en una prueba tan importante como los 1500 metros. Y hablando de chicas que le ha ido bien a lo largo de este fin de semana, o por lo menos en los últimos días, nos vamos a correr un poco, pero vamos a seguir ahí, en Europa, porque de España saltamos a los mares de Italia, a las aguas italianas, para poder conocer un poco en detalle lo que ha pasado con Cata Turienzo, esta jovencita. Mira, no nos corremos mucho de la zona atlántica, porque es de Montermoso. Hablábamos de una marplatense, ahora de una chica de Montermoso que fue subcampeona en el Europeo Juvenil Open. Esto es en la Fórmula Kite, su habitual categoría. El torneo que se disputó en Giseria, en Italia, donde la campeona fue la turca Derin Atakan. Y el podio lo completó Ella Geiber, una estadounidense. En este caso, un subcampeonato que se suma a otros trofeos y otras medallas y otros podios que viene consiguiendo en el último tiempo. Hablando de una chica tan jovencita, con 18 años apenas, y con una actuación tan destacada en un deporte y una disciplina que Argentina, si bien no en esta categoría, pero en la que Argentina suele tener buenos talentos, es para entusiasmarse y para pensar también en esto de una carrera a largo plazo que tiene mucho para mostrar todavía, ¿no? Bueno, quédate del otro lado, quédate un ratito nada más, ya viene mucho más área deportiva y se viene la entrevista de lujo. Ya después del corte estamos charlando con Romina Platarotti, nada más y nada menos, en este caso hablando de psicología deportiva. Igual vamos a irnos despacito viendo, vamos a la ciudad, abrimos la ventana, hermoso día, estamos en el día de hoy, dice que la temperatura va a estar subiendo, 14-12 en este momento, 16 grados 6 décimas la temperatura. Vamos a ver si sigue subiendo, hermoso día. Síganos acompañando, ya venimos. Chacra La Josefina, campamentos en carretas, actividades como tirolesa, equitación, granja con animales, huerta, juegos rústicos, pileta de natación y gastronomía para grupos escolares, instituciones y empresas. Ideal para familias que buscan disfrutar del día o acampar. 11 61 17 71 44. Chacra La Josefina, campamentos en carretas. Ya estábamos charlando con nuestra invitada, ¿no? No podíamos, obviamente, evitar poder empezar a meternos en tema de algo que, obviamente, se puso otra vez en tela de juicio a partir de situaciones que se dieron, Ale, en los últimos días en Wimbledon, principalmente, con un par de tenistas, pero escapa a ellos, ¿no? Obviamente que esto es mucho más amplio, es algo lamentablemente mucho más recurrente en la vida, principalmente lo que tratamos aquí, que es el atleta de alto rendimiento, por presiones, por obligaciones, por exposiciones, por demás, muchas veces, que terminan, torturando psicológicamente a una presión, a un estrés que termina cayendo en redes de personas que vos crees no tienen ningún problema en su vida y no es lo que pasa muchas veces o lo que se ve, lo que realmente ocurre dentro de cada persona y de cada deportista. ¿La presentamos, te parece? ¿Estás vos? El placer de tenerla aquí a Romina Platarotti. ¿Cómo estás, Romina? Bueno, hola, encantado de tenernos aquí en el estudio. Hemos charlado varias veces, sí. Pero bueno, en este caso amerita, y teniendo en cuenta, como decía Seba, cada vez se va dando más, ¿no? Esto de que los atletas manifiestan también lo que les pasa. Antes es como que no, como era un tema tabú, como que no podían decir qué era lo que le pasaba. Y bueno, en este caso, después de lo de Zverev y lo que se viene dando comúnmente, escuchar la voz de una profesional que constantemente sabemos que estás trabajando con esto, así que bueno, una mirada de lo que está sucediendo hoy en día. Sí, bueno, un placer, gracias por la invitación, y sí, es un tema que últimamente es bastante recurrente, ¿no? Uno lo escucha muchísimo. Esto no quiere decir que antes no sucedía, pero bueno, es como que los deportistas de alto rendimiento, profesionales, empiezan a animarse a expresarlo más.
Por supuesto que hoy en día también están las redes y quizás tiempo atrás, inclusive cuando yo hacía gimnasia artística, bueno, no había tanta difusión o tanta posibilidad, no porque todo el mundo tenga que expresarlo de la manera que algunos deportistas lo expresan, pero bueno, hoy se ve que se utilizan mucho esos canales o inclusive en las conferencias de prensa esta posibilidad de decir, de poner en palabras determinadas cuestiones que le suceden, que le pasa, que va más allá de lo físico. Y que esto que decían, que pareciera, ¿no?, que como una persona reconocida, que triunfa, que tiene dinero, ¿cómo le puede estar pasando esto? Y volvemos siempre un poco al mismo punto. Es que es un ser humano, es una persona como somos todos y que va mucho más allá de lo reconocimiento o el éxito deportivo, entre comillas, que uno pueda tener. Ahora, con relación a esto que decías un poco de la historia también, ¿no? Y ya nos vamos a meter, vamos a ver un caso en particular de esto que estamos charlando para poder desarrollar un poquito más el tema. Pero me parece que antes se ocultaba un poco más, ¿no? Antes estaba mal visto, antes era como, ¿qué está diciendo? No podía hacerse cargo de que la pasaba mal. Sí, era, bueno, el deporte de alto rendimiento sobre todo es, una cuestión de mostrar, todo podemos, y lo que no podemos o nos cuesta lo tenemos que superar, y muchas veces, inclusive hace no mucho, después de la pandemia, que hicieron los Juegos Olímpicos de Tokio un año posterior, que la gimnasta norteamericana Simone Biles habló acerca de la salud mental, inclusive había mucho de, bueno, pero ella tendría que estar preparada si es una deportista de alto rendimiento y trabaja, y a veces no alcanza porque, no, sobre todo desde la psicología, yo hago lo que es psicología clínica y psicología especializada en deporte, y uno puede trabajar muchas cuestiones que tienen que ver con acompañar al rendimiento deportivo, porque la parte emocional y psicológica, por supuesto, afecta positivo o negativamente al rendimiento, pero después hay otras cuestiones que van más allá de lo deportivo, que tienen que ver con el ser humano, con cuestiones que nos atraviesan a todos, desde la diaria, desde historias personales, que a veces, más allá de poder trabajar determinadas aptitudes, habilidades psicológicas enfocadas a lo deportivo, hay que hacer otro tipo de intervención un poco más profunda. Entonces me parece que es salir, tener en cuenta sobre todo esto que se reitera mucho y lo agradezco, de que primero hay un ser humano y una persona, y que después está todo lo que vemos que, pareciera que es todo hermoso, maravilloso, que lo es, no digo que no, porque hay momentos... Sí, claro. Sí, pero hay momentos donde a veces también todo eso se torna a veces muy exigente, a veces muy tedioso, cansador, y está bueno poder hablar, decir, para no caer justamente en determinados estados psicológicos, físicos, donde, por supuesto, juega... está en primer lugar la salud de ese ser humano. Totalmente. No sé si tenemos ahí a mano algún ejemplo para ir mostrando ya. Tenemos a Zverev seguramente. Vamos a escuchar un poco lo que fue la conferencia de prensa del tenista alemán, y a partir de eso también charlamos un poquito más. A ver. At times, I struggle mentally. I've been saying that I've struggled since after the Australian Open, trying to find ways to kind of get out of this hole, but I keep kind of finding myself back in it in a way, and I feel, generally speaking, quite alone in life at the moment, which is a feeling that is not very nice. It's not a feeling on a tennis court, it's just a life feeling in general. As I said, I never felt this way before. It's difficult to find joy outside the tennis court for me at the moment. It's not an excuse or anything. I think Arthur deserved to win today, and it's nothing that, but it's just something that I felt for the past few months. It's funny that I say that because I lost first round, but I don't think tennis is the problem right now for me. It's something else that I have to find within me at the moment. It's difficult for me to tell you because I don't have the answers right now. How are you going to address these feelings? I don't know whether you do talk therapy or not or whatever. Maybe for the first time in my life I probably need it. I've been through a lot of difficulties. I've been through a lot of difficulties in the media. I've been through a lot of difficulties in life generally. I've never felt this empty before. Just lacking joy. Just lacking joy in everything that I do. And it's not necessarily about tennis, just lacking joy outside of tennis as well. Or even when I'm winning matches like in Stuttgart or Halle, it's not necessarily like a feeling that I used to get where I was happy over the moon, I felt motivated to keep going. It's not there right now for me.
Ahora, escuchando la pregunta que le había hecho el periodista con respecto a si él pensaba contar con un apoyo psicológico, bueno, debería pensar uno de que deberían o tendrían un apoyo constante los atletas de alto rendimiento, como que acá él lo presenta como una problemática, pero como que se encuentra solo. De hecho, después hemos escuchado algunos testimonios del hermano y demás, que se nota que tampoco lo acompañan, está verdaderamente solo, ¿no? Sí, obviamente el entorno, el contexto es fundamental, pero bueno, principalmente en este caso la persona que pedir ayuda, ¿no? Decir, bueno, hasta acá intenté solo y ahora no puedo, y esto que decían del tabú a veces de está mal y te mostras vulnerable y justamente tiene que ver con a veces solo uno no puede y buscar la ayuda de un profesional. Y lo escuchaba Zverev, lo escuché muchas veces, ¿no? Lo que él manifestó. Obviamente se me viene muy a la mente lo que muchas veces escuchamos del síndrome de burnout, sea en el deporte o en otros ámbitos, que hoy en día se escucha mucho esta cuestión de un estrés constante, prolongado en el tiempo, mucha exigencia, presión, tratar de responder a las expectativas y demandas de los otros, las de uno propio, porque en general el deportista de alto rendimiento tenemos cierta característica de autoexigencia, pero muchas veces todo eso, si lo sostenemos en el tiempo, empieza a haber ciertas señales de alarma que dicen, no sé si vamos por buen camino, desde la desmotivación, desde cierta sintomatología. Es verdad que decía, bueno, no me siento tan motivado. Y te diría, la baja en cuanto a su rendimiento deportivo sería como el mal menor, por decirlo de alguna manera. Lo más importante tiene que ver esto con la falta de sentido, de alegría en lo que él dice su vida, ¿no? Ahora, con relación a eso, ¿no? Muchas veces, quizás sea muy simplista de mi parte, pero a lo mejor el deportista de alto rendimiento minimiza el tema y en un momento malo, porque Zverev está pasando una mala racha, pierde partidos, pierde torneos y demás, puede ser que ahí no encuentre la respuesta dentro suyo de poder salir adelante, y ahí es cuando empieza a aparecer el problema y dice, ¿qué está pasando, no? Sí, incluso, bueno, hay veces que en el deporte y en el tenis puntualmente es un deporte individual, donde bueno, los circuitos son, hay partido tras partido, donde uno a veces gana y ya tengo que pensar en el próximo partido, donde todo eso se naturaliza. Esta cuestión de a veces creer que la solución tiene que ver con si gano o no gano, y a veces va mucho más allá del tema deportivo. Yo creo que escuchándolo a él te das cuenta, no es que lo hable personalmente, pero que a veces está bueno poder decir, a ver, ¿qué me está pasando? Inclusive preguntarnos en determinado momento de nuestra carrera deportiva, a ver, ¿esto que estoy haciendo, lo quiero seguir haciendo? Que obviamente en el lugar que está Zverev no es tan fácil bajarse, pero bueno, aunque él quiera, y muchas veces, a veces tenemos un deseo de realizar una actividad y nuestra vamos desarrollando obligaciones, ¿no? Exacto, y quizás deseamos hacer otra cosa, pero es bueno preguntarnos, ¿esto lo deseaba otra persona antes y yo lo medio entré en esa vorágine y ahora me doy cuenta que no? O si lo deseo, ¿está bien de la manera en que lo estoy encarando en este momento? O quizás necesito algo que es muy difícil a veces, pero muy importante, equilibrar lo que tiene que ver a veces la carrera deportiva, como puedo decir, el trabajo, ¿no?, de todos nosotros, con todo lo que tiene que ver nuestra vida personal también, el ocio, los vínculos, el descanso, el poder hacer otras cosas, porque muchas veces en los deportes de alto rendimiento es como que nuestra mente, viste, el foco de atención está puesto ahí nada más, y se pierde todo un poco de vista todo lo que tiene que ver con la vida más allá de esa actividad deportiva, y que te ayuden a darte cuenta de, primero que no sos solamente un tenista, por supuesto que uno tiene objetivos, tiene ganas de ganar, de conseguir determinadas metas, que a veces no todo se nos va a dar, y trabajar la frustración también es importante, pero no descuidar toda la parte también de es bueno descansar, es bueno que te relajes, es bueno a veces desconectar, y que ellos también, yo trabajo mucho con deportistas de alto rendimiento, puedan ir entendiéndolo y saber que también inclusive eso los va a ayudar a su rendimiento. Y el entorno, ¿no? Porque a veces pareciera, si estás más horas en el gimnasio y esto va a ser mejor, y a veces no es mejor. A veces relajar es mejor. Exacto. Ahora, es muy común, ¿no?, que el deportista disfrute menos de lo que uno cree, ¿no? Porque es mucha la presión
hablando siempre con el alto rendimiento, ¿no? Como exacto. Que se sufre mucho más de lo que uno cree, o de afuera, como decir, bueno, detrás de cada uno hay una vida. Y uno lo ve de este lado, lo vemos solamente cuando ganaron y nos subimos al podio, pero nada más que eso. Y ellos, para llegar a eso, todo lo que tiene que pasar. Por supuesto, a ver, a mí me gusta, inclusive, a ver, puedo hablar desde mi lugar, corro, ¿no? Mi rol profesional, pero de alguna manera, a ver, yo, por supuesto, hice un deporte de alto rendimiento, bueno, no era, quizás no pude vivir de mi actividad deportiva, pero digo, yo no es, por lo menos en mi caso, una cuestión de sufrimiento. Sí, obviamente hay una carga de entrenamiento tanto física como mental, que no es la más natural, y uno está, sí, se exige, y en mi caso yo le puedo asegurar, bueno, a mí me gustaba, lo elegí, obviamente tuve mis momentos también. Yo creo que muchos deportistas inclusive lo siguen eligiendo, no es que es todo padecimiento. Pero sí también cuando uno, por eso en las planificaciones inclusive de los entrenamientos y de las competencias es bueno tener en cuenta el momento de descanso, porque si uno eso lo mantiene a lo largo de todo el año, exacto, llega un momento de que el cuerpo y la mente te va a decir basta. Entonces es un poco, yo creo, y yo lo he vivenciado desde el lugar, yo entrenaba 8 horas todos los días, quizás descansaba los domingos. Había veces que tenía más ganas, otras menos, pero había algo que me llevaba a hacerlo hasta que el día que sentí que esto ya se terminó. Claro, que era una etapa. Por eso, no es que sea todo padecimiento, pero sí, por supuesto, es un trabajo arduo, no es de un día para el otro estar en el lugar de Zverev. Bueno, pero inclusive en Wimbledon hubo otro caso de un chico argentino, de Camilo Hugo Carabelli, que no es tan crudo, pero que también un poco, de una manera un poco más divertida, si querés, por cómo termina la anécdota. Descargo importante. Vamos a escucharlo y vamos a descubrir cómo sufrió también o cómo padece él por momentos. Se te rompe la cabeza, te juro que se te rompe la cabeza. Se te rompe la cabeza. No hay vuelta atrás, Es una verga. Nada para todo. Una verga. Estoy frazado. Mirá cómo estoy. Parezco un heladero, boludo. Obviamente termina siendo jocoso porque dice que está como vestido como un heladero porque se visten todo de blanco en Wimbledon, pero ya el tipo está podrido, ¿no? Ahí está enojado, ¿no? Obviamente con... Y un poco de enojo también. Y también... Manifiesta para que todo el mundo sepa lo que le está pasando. Sí, ¿no? lidiar con la frustración, con cuando las cosas no salen, es algo a aprender también, y ahí es tan importante el trabajo personal de uno con uno mismo y cómo acompaña el entorno, porque bueno, en esos momentos basta todo el trabajo que vengo haciendo, pero bueno, está bueno. Yo trabajo con muchos adolescentes a veces y niños sí, porque cada vez empieza más chiquito, más allá de la actividad deportiva a veces que se realice, de saber que bueno, dentro del proceso y del camino para eso que uno, esos objetivos que uno pueda ponerse, y sí, es parte, y uno pierde, y a veces obviamente no es tan fácil, ni de un día para el otro uno lo acepta. Hay veces que te agarra enojado y así, pucha, me esforcé un montón y bueno, y no salió. Pero bueno, si me gusta lo que hago, que eso para mí es fundamental, si es mi deseo, si es lo que me gusta, ok, me levanto y sigo. Ahora, si no es mi deseo y lo estoy haciendo porque le gusta, no sé, a alguien de mi entorno, o me siento medio presionado porque mi entrenador me dice que tengo condiciones y si no lo hago siento que le estoy fallando, ahí es muy difícil sostenerlo a largo plazo y encima en estos niveles. Hay un caso, porque hay un caso que fue emblemático y que vos lo habrás vivido, y ya vamos a ver imágenes también al respecto, desde tus dos roles, ¿no? Ahora como psicóloga, pero también como ex gimnasta y todo lo que viviste. Simone Biles, ¿no? De ella hablamos, y que fue un caso atípico pensando en dónde estaba ella, qué estaba jugando y cómo la gente no podía entender por qué se bajaba de un juego olímpico, ¿no? ¿Querés contarlo un poquito también? Sí, bueno, el caso de Simone Biles
primero llamó la atención, yo creo Vemos que imágenes fue, mientras tanto, sí. Sí, creo que fue de las primeras deportistas que empezó a hablar en la conferencia de prensa de los Juegos Olímpicos, si no recuerdo. No, esto creo que fue en París ya. No, Tokio 2020. Tokio 2020, perdón, donde ella, dijo hasta acá en la competencia por equipos, donde ya estaban peleando, ¿no?, por una medalla. Estados Unidos se sabía que es uno de los favoritos, era uno de los favoritos, y que ella creo que fue, si no, una de las primeras que pudo decir, me bajo de una competencia, y no porque me duela en alguna parte de mi cuerpo, sino porque emocionalmente no estoy bien, no me siento en condiciones de poder hacerlo, lo cual está buenísimo, porque bueno, en la gimnasia artística, si uno no está bien, podés correr determinados riesgos. Y bueno, y a partir de ahí, por suerte, también se abrió todo un debate de, bueno, esto, primero que no somos máquinas, no somos, porque bueno, yo en algún momento lo he vivido desde otro lugar. Lo que trascendió fue cómo la uno del mundo puede llegar a esto, ¿no? Porque a lo mejor uno cree que no son simples mortales. Sí, y que ella se haya animado, porque bueno, Simone Biles también venía de toda una historia en Estados Unidos. Lamentablemente ocurrió un caso espantoso con un médico de abuso, donde también los entrenadores que estaban... médico de la selección, ¿no? Exacto, y el entorno en ese momento también medio que encubrió, o sea que ella también... Yo vuelvo a repetir, no hablé personalmente, pero bueno, hay ciertos acontecimientos que van más allá de lo deportivo, que son muy traumáticos. Claro. Después demostró obviamente en París. Después ella, inclusive eso está bueno. Creo que récord de cantidad de medallas. Exacto. Después los Juegos Olímpicos posteriores a Tokio, que eso está bueno. Ella inclusive expresó que tuvo que trabajar un montón de cuestiones que iban más allá de la parte deportiva, de sanar ella determinadas situaciones que había vivenciado. Y bueno, esto de a veces, y sí es necesario poner un parate, decir hasta acá, porque si sigo, bueno, a veces el mal puede... Sí, es peor, por supuesto. No puede reparar, o sea, si uno continúa, ¿no? Como que tampoco, o una cosa o la otra, como que está bueno tomarte el tiempo para vos y que eso le falta a todos, ¿no? Sí, y les puedo asegurar esto también, que, a ver, a veces hablando de lo que se considera éxito, reconocimiento, incluso a veces... Si uno no está contento, no está feliz, no está satisfecho desde el lugar de placer con lo que está haciendo, puedes tener todas las medallas de oro que tengas, los títulos, pero después podés preguntarle a esa persona, ¿estás contento? Y quizás te dicen que no, porque no hicieron lo que deseaban. No lo disfrutaron. Eso no significa que sean todos los casos iguales, por supuesto, pero bueno, muchas veces uno seguía, ¿cómo estas personas, mirá lo que ganan, los millones? Y no, eso no te garantiza la felicidad en absoluto. Con relación a esto que estás contando, que está muy bueno, y ya para ir cerrando, obviamente, tu presencia acá, que está buenísima, veía un dato antes de entrar, quería buscar algún dato estadístico mínimo, aunque sea para tener alguna referencia, dato del Comité Olímpico Internacional que dice que el 35% de los atletas de alto rendimiento sufre algún trastorno de ansiedad o depresión. Que eso a mí me parece un montón. Sí, 35% es una locura. Es un montón. Bueno, y por suerte digo, se evalúan y se tienen presentes estos datos. Sí, a ver, el estar bajo un estrés constante de exigencia. Muchos están sometidos a resultados, ¿no? A resultados también. Si no lográs ser el primero, tal vez no recibas económicamente el apoyo o lo que sea, y estás no solamente bajo presión por el resultado, sino que además se te corta la carrera. Mira, sí, por eso es muy importante trabajar con cada persona que hace la actividad deportiva desde su lugar. Por ejemplo, yo tengo personas que hacen deporte que quizás no están al nivel de Zverev, por decirte, en cuanto a lo que ganan económicamente, pero ya una beca para ellos es... pero necesito sostenerla, y es una presión extra, y eso y que esperan de él y que esperan de ella. Entonces es ayudar también a veces a bajar esas presiones tanto externas como internas que podemos llegar a ponernos, porque a la larga empieza nuestro cuerpo a darnos señales. Por suerte, en algún punto, obviamente que no es lo mejor llegar a esos extremos, pero sí prestarle atención a si sentimos mayor ansiedad, si nos sentimos que no estamos tan disfrutando tanto lo que estábamos haciendo antes, que no significa con que tengo un día que no tengo tantas ganas, sino que es recurrente, y decir, hey, acá está bueno pensar en qué me está pasando.
creo que todos estos testimonios, este espacio que agradezco que dan, es como ayudar todavía a tomar más conciencia de, bueno, no dejarlo pasar, y así como cuando me duele un poquito la rodilla voy al kinesiólogo, al traumatólogo, es lo que me pasa. Puedo hacer una consulta con un psicólogo, una psicóloga y decir, me está pasando esto, y prevenir también, ¿no? Porque hay cuestiones que se pueden prevenir y no llegar a determinados trastornos más mentales o ciertas psicopatologías un poco más complicadas, que también se pueden trabajar, por supuesto, pero bueno, que la idea es no llegar a esos puntos. Da para mucho más. Bueno, agradecerte enormemente por este ratito. Obviamente que vamos a tener muchos espacios más para seguir charlando. Cuando quieran. Así que un placer tenerte. Gracias a ustedes y por dar lugar a estas temáticas. Quédate del otro lado que ya tenemos mucha más área deportiva. Un pequeño cortecito y ya volvemos. Dale. La Josefina, campamentos en carretas, actividades como tirolesa, equitación, granja con animales, huerta, juegos rústicos, pileta de natación y gastronomía para grupos escolares, instituciones y empresas. Ideal para familias que buscan disfrutar del día o acampar. 11 61 17 71 44. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través del Instagram areadeportiva.tv y también lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp al 1541767958. Aprovechá porque ya tenemos un entrevistado de lujo del otro lado. ¿Querés hacer alguna pregunta a través de estas dos vías de comunicación? Lo podés hacer y obviamente que bienvenidos sean las preguntas. Y en un ratito hablamos de handball, en un ratito hablamos de deporte universitario, fútbol femenino, hay un par de cosas también para ir charlando en el tramo final de nuestro programa. Pero antes vamos a detenernos en uno de los éxitos deportivos más importantes de la semana. Vamos a hablar con el padre de la criatura, por decirlo de alguna manera. Buena parte de su trabajo es responsable también de lo que han hecho las chicas en Brasil para que las Panteras, la selección argentina femenina de vóley, se consagrara campeona sudamericana, nada más y nada menos. Está una figura resonante del vóley, de la historia del vóley argentino, para charlar con nosotros, como Daniel Castellani. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Felicitaciones, primero. Lo primero que tenemos que decirte, qué buen trabajo hicieron todos, un gran equipo tenés. Sí. La verdad que lo que vos dijiste hemos conformado un gran equipo en varias áreas. El equipo deportivo con las chicas, el equipo, el staff, en la parte médica, la parte técnica. Yo estoy yendo a los entrenamientos a la tarde, pues estoy en medio de un tratamiento. Sí. Pero bueno, Facundo y todo el equipo que está a cargo ahora del plantel han hecho un trabajo fantástico. Así que feliz porque fuimos a buscar puntos para la UNL. Uh-huh. Ese era el objetivo. Hicimos todos los puntos posibles. Tal cual. Pero no alcanzó y nos quedamos a 2 puntos de Ucrania y probablemente no podamos competir el año que viene en la UNL por 2 puntos. Más allá de eso, digo, el nivel y el rendimiento termina siendo casi lo importante, pensando en un tema de un año, un calendario que tiene bastante todavía por delante, con Panamericano, con Mundial, digo, es como un muy buen arranque, para decirlo de alguna manera. Sí. Tuvimos, la verdad, los 2 primeros partidos del año con Alemania y Chequia no fueron buenos. Pero después el equipo se recompuso y jugó un cierre con Alemania muy bueno en Santa Fe, 3-2. Sí. Y a partir de ahí el equipo entró en un trabajo de unas 4 semanas y se vio otro equipo, un equipo mucho más sólido, un equipo que tenemos ciertas características que fuimos construyendo
agresividad en el saque, trabajo en las pelotas sucias, continuidad en las pelotas de transición, un equipo que tiene paciencia, que es agresivo. Esas cosas que fuimos construyendo se reflejó en el torneo en Brasil. Obviamente Brasil con un sub-23, sí. No el Brasil A, pero más allá de eso el equipo demostró determinación, mostró juego muy compacto, y bueno, esos son síntomas de crecimiento. Así que, y después queda el Mundial, ¿no? Queda el torneo más importante del año. Daniel, si bien uno viene analizando y analiza cada uno de los rivales, le fuiste dando un estilo propio al equipo. Se analiza obviamente el adversario, pero ¿qué es lo que buscaste en la selección? Mira, lo que planteamos es que cada equipo tiene que jugar de acuerdo a sus posibilidades. Yo creo que no hay una manera teórica, una manera ideal de jugar. Uno tiene que jugar de acuerdo a los atletas que tienen. Uh-huh. Nosotros tenemos atletas que obviamente no son como Italia a nivel físico, como Holanda, como Turquía, como Estados Unidos. Nosotros somos más parecidos a Japón, a Tailandia, ¿no? Equipos que son equipos de menor envergadura, claro, con mucho trabajo técnico, con mucha variación en el juego, con mucha paciencia. Y bueno, ahí fuimos desarrollando, tomando riesgos, porque obviamente la frazada es un poco corta y hay que tomar riesgos. Tomamos riesgos en saque, tomamos riesgos en algunos momentos en contraataque. Entonces todo eso va creando un estilo, mucha variabilidad en el saque, corto, largo, en salto, float, a la delantera, a la zaguera. Ese es nuestro estilo, y que fuimos recreando en estos últimos 3 años. Se fue afianzando, y también lo que está en juego es que hubo un recambio, sí, muy grande, donde las históricas que quedaban ya no están, claro, y hay un cambio de guardia, ¿no? Con Cuño, con Vicky Mayer, con Farriol, con Canterrera, que este año no está, pues está operada, y una cantidad de chicas muy, muy jóvenes, que hace que la selección tenga un equipo para los próximos 10 años. Tal cual. A partir de esto que estás contando, y muchas de las chicas que nombraste que tuvieron en los nombres más destacados del campeonato, equipo ideal, en puestos, en posiciones, en la MVP del torneo y demás, pero más allá de eso, viste que pasa, cuando hay un buen éxito deportivo se suben muchos o prestan atención más de los que habitualmente consumen el deporte. Digo, si vos tenés que plantear ahora el rendimiento actual y en qué momento está la selección femenina, en medio de este contexto que vos decías, con un Perú un poco más disminuido, con un Brasil con un sub-23, jugando este torneo, ¿cómo está la selección hoy pensando en lo que es su idea de crecimiento y bueno, para encarar también todo lo que se viene por delante? Bueno, nuestro planteo fue... La selección había hecho cosas muy importantes en los últimos años. Fue a 2 Juegos Olímpicos, clasificó para la segunda fase de un mundial, pero nuestro salto, nuestro paso siguiente, queríamos como desafío ser competitivos en el segundo pelotón del vóley mundial. Bien. Donde está Alemania, donde está Holanda, donde está Japón, aunque Japón está un poco arriba, sí, también, Tailandia, ¿no? Tenés un montón de equipos ahí que es la segunda faja, donde compiten en la UNL, y nosotros queríamos competir con ellos de igual a igual. Bueno, tuvimos algunas medidas de esto. Por ejemplo, ganarle a Bélgica en Japón, ganarle a Bulgaria en Japón. Uh-huh. Ya para el 3-2 con Alemania es un muy, muy buen resultado. Le ganamos a Corea. Digamos que empezamos a poder competir con ese grupo. Canadá está en el medio, y bueno, esa es
ese es el objetivo en este mundial. Vamos a tener Estados Unidos, ¿no? Que es potencia, obviamente está en el primer grupo, sí. Y después tenemos Chequia y Eslovenia. Chequia, que está haciendo una UNL espectacular, le ganó a Turquía. Bueno, esos son los partidos que nosotros, aparte, uno puede ganar o perder, pero es decir, empezar a ser competitivos, a plantársele, es decir, podemos jugar de igual a igual con el segundo grupo mundial. Daniel, esto es lo que estamos tratando de hacer. Está buenísimo. Tiene mucho que ver, por lo que sí, el tema de lo físico, ¿no? Los estímulos que tienen los jugadores de afuera, no sé, deben entrenar mayor cantidad de horas, mayor cantidad de días. Eso es un poco también la diferencia, nosotros teniendo esta suerte, digamos, de estímulos semanales y horas. ¿Esto generaría un mejor rendimiento de la selección? Sin duda, si vos ves todo el deporte mundial, vóley, fútbol, hockey, handball, todo el deporte mundial, la evolución de los últimos 10 años son atletas más fuertes, más potentes, más rápidos, más coordinados. Un chico de 1,90 con la coordinación que no podía tener un petizo, hoy la tiene un chico de 2 metros. Esa coordinación fina. Entonces todo el deporte mundial va hacia un incremento de la potencia física, y para eso hay 2 componentes. Una es genética, que están saliendo chicas cada vez más altas, y después un trabajo físico que antes era, entre comillas, complementario, y hoy es determinante. Totalmente. Determinante. Con relación a esto, ¿no? Y lo llevo quizás a otro costado, pero que está relacionado, porque hablamos de calidad de jugadoras que cada vez aparecen y con niveles superiores a lo mejor de otras camadas. Niveles físicos que cada vez están más aptas para la actividad. ¿También se da, como en el caso del vóley masculino, que hay más cantidad, o todavía en cuanto a popularidad, digamos, el vóley femenino está muy detrás del masculino? No, sí, el vóley masculino también. Uno de los grandes logros que ha hecho Marcelo Méndez, es que si vos ves hoy los jugadores de la selección, los que los conocen, les cambió el cuerpo. Tienen otro cuerpo, tienen otra contextura, porque cuando Marcelo llegó y él trabajó en Brasil, pudo vivir cómo trabaja el vóley brasilero en relación a lo físico. Y entonces también el vóley masculino tiene este cambio. En el trabajo, en el volumen, en los métodos, y también en la altura. El último equipo subcampeón mundial de menores, Argentina, por primera vez en la historia, fue el equipo más alto. Mirá. Bueno, también por acá, por el sur, parece que están apareciendo chicos más altos. Sí, sí. Daniel, con relación al mundial que se viene, falta poquito. Llevamos el mismo plantel, ¿no? ¿O va a haber cambios? ¿Cómo? Llevamos el mismo plantel, digo, acabamos de ser campeones. Te diría que, bueno, no puedo confirmar. Acá me dicen, equipo que gana no se toca, dicen, ¿no? Bueno, un gran maestro dice, se toca poco. Se toca poco. Se toca poco, claro, tal cual. No sé, eso depende de la evolución, depende también de algunas situaciones técnicas. Por ejemplo, vamos a enfrentar los equipos que enfrentamos en la Copa América, en la Copa América, el sudamericano, obviamente tienen una cierta potencia, y ahora vamos a enfrentar otros con otra potencia. Entonces por ahí podemos cambiar unas 2 jugadoras en relación a eso. Y también es un problema de rendimiento. Totalmente. Hay un tema de performance, de cómo llegan al momento más importante del año. Y probablemente algunos cambios puede haber. Obviamente el 80% del equipo es este. Y para eso está el técnico, para tomar decisiones. Daniel, te agradecemos muchísimo y te comprometemos para seguir hablando en otro momento, obviamente en el Mundial o después del mismo, para seguir hablando de vóley y de deporte en general.
Dale, un placer y que sigan con el programa. Éxitos. Muchas gracias, un abrazo grande, Daniel. Daniel Castellani, nada más y nada menos, un referente del deporte argentino, no solamente del vóley a nivel general, que charló con nosotros un poco, obviamente, por el resultado que han conseguido las Panteras campeonas sudamericanas la semana pasada en Brasil, nada más y nada menos. Charlamos un poquito de otros deportes, ¿te parece, en este compiladito final? Nos quedan 4 minutos de programa. Hablamos de handball. ¿Te parece? Sí. Claro. Te contábamos justamente que teníamos para mostrarte que la selección argentina de handball viene jugando, en este caso, en la casa argentina del handball. Jugó colmada de público. El amistoso al mando de Rodolfo Jung, que ganó a Chile 33-29 en un encuentro con muchísimo público, tras un año y medio sin jugar en Argentina. Los gladiadores derrotaron a Chile, obviamente, en un entretenido test match que se disputó, como decíamos, en Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. Presentó un plantel renovado, mezclando con experiencia, juventud. En este caso fueron 6 los debutantes que tuvo este equipo, que un duelo parejo, ¿no? Pero de todas formas dominó desde el principio hasta el final. Y bueno, ahora se viene preparando para lo que tiene que ver con de cara al Sur Centro, que se va a estar jugando del 19 al 25 de enero en Santiago de Chile, que es el torneo clasificatorio para el Mundial 2027. Exactamente, es apenas el comienzo. Vamos a hablar un poquito de fútbol femenino, ¿te parece también? Porque se viene nada más y nada menos. En realidad ya comenzó, pero para Argentina va a comenzar recién el próximo martes. El debut en la Copa América, nada más y nada menos. Un nuevo proceso para la selección argentina que va a estar conformando el grupo A junto a Ecuador y Chile, Uruguay y Perú. Ayer debutaron Ecuador y Uruguay. 2-2 terminó el primer partido del campeonato. El debut justamente en Guayaquil, el torneo que se realiza en Ecuador, va a ser frente a las uruguayas, nada más y nada menos. Clasifican las tres mejores selecciones a la segunda instancia del torneo, donde se vuelven a enfrentar todos contra todos, y allí obviamente terminará definiéndose quiénes son las campeonas. Vamos a hablar más con tiempo de este equipo femenino que está en una nueva etapa renovada y con ganas también de seguir subiendo. Minuto para la agenda, como siempre. Nos queda deporte universitario y otras cosas que vamos a hablar la semana que viene. Contamos, arrancamos con waterpolo, el Campeonato Mundial Femenino en Singapur del 10 al 23 de julio. Como te contamos siempre, algunas de las cositas que están con presencia argentina para la próxima semana. Copa América de boxeo, de 2 al 20 de julio en Ibagué, en Colombia. Se viene el Campeonato Panamericano de Pesas de Mayores del 14 de julio en Colombia. Hablamos tanto de vóley, bueno, la Volleyball Nation League, la Liga de Naciones de vóley masculina, en este caso, el último semana de previa, de etapa regular, la del Week 3, del 16 al 19 de julio en Kanto, en Japón. Dale. Escalada la Copa del Mundo en Madrid, en España, del 17 al 19 de julio. Como siempre te contamos, la idea es que todo lo que tenemos para ofrecerte, seguramente el próximo programa tendremos algunos de los protagonistas que están en cada uno de estos torneos tan importantes y, como siempre, argentinos que nos representan por todo el mundo. Escalada la cima final del programa, hicimos nosotros, decía todo ritmo, nos vamos. No hablamos de Colapinto, pero corrimos como Colapinto. Dijimos no íbamos a hablar, pero tenemos todavía 2 semanas para ver qué pasa con Colapinto. Nos reencontramos el próximo sábado, ¿les parece? A las 2 de la tarde. Un abrazo muy grande para todos, que la pasen bien. Buen fin de... Chau.